La impresión de las boletas para la consulta se realizará el 2 de marzo. Acompáñanos a conversar con el diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Y lo primero que te quiero consultar es, el INE ha insistido en distintas vías y de alguna manera lo sigue haciendo en una ampliación del presupuesto y en este plan de austeridad con el que le ha respondido el gobierno de la República. Quisiera primero preguntarte sobre esta propuesta del plan de austeridad para disminuir, ajustar, revisar todos los salarios de, digamos, de mandos medios y altos en el INE que permitirían un ahorro sustancial. Primero esta parte y si quieres vamos después a los gastos operativos. ¿Cuál es la posición de Morena ante la insistencia del INE de que el gasto no es no van a poder disminuir estos gastos? Sí, Estela, con mucho gusto, si tú me permites. Bueno, primero saludo a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo. Efectivamente, como bien comentas tú, el tema que siempre ha estado ahí en la mesa en cada una de las sesiones a las que ha convocado el Consejo General del INE es el tema presupuestal. Y efectivamente, bueno, como bien recordarás, Morena impugnó el acuerdo en donde 6 de los 11 consejeros decidieron de manera unilateral aprobar un acuerdo para posponer el ejercicio de revocación de mandato, este ejercicio de participación democrática, y desde luego que acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Tribunal Electoral resolvió en dos sentidos, Estela. Uno, que el Consejo General no tenía facultades para posponer y aprobar un acuerdo de carácter administrativo por encima de la Constitución. ¿Y qué fue lo que mandató en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Uno, revocó ese acuerdo, pero también se pronunció en el tema presupuestal. ¿Y qué fue, cuál fue el alcance de esta resolución de la Sala Superior? Mandató al Instituto Nacional Electoral para que hiciera un análisis exhaustivo, un análisis integral de todas sus unidades administrativas a efecto de alcanzar ahorros para el ejercicio de revocación de mandato. ¿Y qué fue lo que hizo el Instituto Nacional Electoral? Pues evidentemente solo hizo este ejercicio de manera parcial en algunas unidades administrativas generadoras de gasto y que también tienen presupuesto, pero no tocó otros fondos muy importantes, y desde luego que los consejeros no quisieron hacer de manera exhaustiva este análisis, y desde luego que no quisieron renunciar a sus privilegios. Entonces, pues desde luego que hicieron un ejercicio a medias. Lo hemos puesto sobre la mesa en cada una de las sesiones del Consejo General del INE, y como bien recordarás, en la pasada sesión presencial le formulé la pregunta al consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello si estaba dispuesto a renunciar a ese privilegio, si estaba dispuesto a renunciar al seguro de gastos médicos mayores, y fue tajante, fue contundente y dijo que no. Entonces, ahí está una muestra, una evidencia de que no han entendido que este país, Estela, ya cambió, y como te comentaba, pues no han atendido el llamado de nuestro presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues desde luego a llevar el ejercicio de la vida pública desde la austeridad republicana. Ellos no han querido renunciar a sus privilegios. Yo te diría que vamos a seguir insistiendo para que este Consejo General del INE finalmente pueda entender que México vive otros tiempos y hay que apretarse el cinturón. ¿Qué dice Morena frente a estos cuestionamientos en distintos sectores de que con estas acciones, incluido el plan de austeridad, se está vulnerando la autonomía del INE? Desde luego que no. Siempre han
pretextado eso. Finalmente, decirte de que ellos siempre, de manera permanente y sistemática, se han resistido a querer renunciar a esos privilegios. Y bueno, pues los propios medios de comunicación dieron cuenta cuando se aprueba la ley de austeridad republicana, en donde se establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Ellos han recurrido a los órganos jurisdiccionales, han interpuesto amparos para mantener su sueldo. Y esto, pues desde luego que no puede ser. Hay un México que ya cambió, hay un llamado de nuestro presidente de la República a apretarse el cinturón y bueno, pues los señores consejeros pues siguen viviendo en ese pasado y en ese medio de ostentación en el que siempre han estado. Para efectos de la consulta, insisten nuevamente en que no habrá presupuesto suficiente para instalar las casillas necesarias y que solo les va a alcanzar para 60,000. ¿Cuál es la posición de Morena en ese sentido? Nosotros insistimos en que tienen que hacer un ejercicio exhaustivo, un ejercicio integral. Pero algo que me faltó comentar, Estela, es que finalmente el alcance de esta sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a la Secretaría de Hacienda después de que el Instituto Nacional Electoral hubiese hecho este análisis exhaustivo de su presupuesto hacia el interior, que si finalmente no se alcanzaba el ahorro, podría solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal y desde luego que vincula a la Secretaría de Hacienda para darle puntual respuesta y desde luego que coincidimos con las voces de la Administración Pública Federal, del Gobierno de la República, en el sentido de que no hay margen para poder otorgar esa ampliación y que desde luego no se va a afectar ningún programa federal, ningún programa social en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la población. Mario Yergo, en el contexto de la austeridad republicana, tú eres el representante Morena ante el INE, y no solamente el ejercicio de la consulta, sino en general de los procesos electorales, este tema del voto electrónico se ha empujado desde distintos sectores y ya pues se ocupa en diversos países, en algunos de forma regular, en otros no. Pero, ¿qué opinas sobre el voto electrónico que efectivamente no solamente permitiría, como ya lo permite ahora, votar a mexicanos en el extranjero, sino también poder hacer ahorros en ese sentido? ¿Qué opina Morena sobre el voto electrónico? Efectivamente, te quiero comentar que ha puesto sobre la mesa el Consejo General del Instituto Nacional Electoral echar a andar una prueba piloto del voto electrónico en 2 de los 6 estados donde habrá elecciones en este año 2022, específicamente en los estados de Aguascalientes y Tamaulipas, donde el proyecto incluye instalar 50 casillas electrónicas en distintos puntos. Y bueno, pues vamos a estar muy pendiente de este proceso, de este nuevo método, y Morena acompañará estos ejercicios que finalmente fortalecen la democracia en nuestro país. Mario Yergo, en el tema volviendo al tema de la consulta, los tiempos que ha marcado el INE, el calendario, ¿está Morena de acuerdo por un lado? Por otro lado, ¿qué nos comentas sobre este análisis que se está realizando en la Corte sobre ratificación o revocación, donde el proyecto del ministro Pardo plantea que no haya confusión, que no haya un aspecto contradictorio en decir ratificación o revocación de mandato? Esos dos temas. ¿Va bien el tema del calendario? Y por otro lado, ¿qué opinas sobre lo que se debate en la Corte? Bueno, en el tema del calendario, efectivamente, se modificó el calendario original porque nosotros apelamos
un acuerdo del Instituto Nacional Electoral y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dio la razón porque el primer acuerdo del Instituto Nacional Electoral reducía la participación ciudadana y limitaba el uso de los formatos impresos única y exclusivamente a 204 municipios que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, se encuentran en muy alta marginación. Y finalmente la Sala Superior nos dio la razón y mandató al INE que los formatos impresos para la recabación de firmas podían usarse en todo el país. Y en esa resolución le dio la potestad al Instituto Nacional Electoral para poder modificar el calendario. Entonces, pues se aprobó este nuevo acuerdo que modificó el calendario y desde luego Morena estuvo de acuerdo porque finalmente la Sala Superior nos dio la razón. Y bueno, pues este calendario mandata que a más tardar el 3 de febrero el Instituto Nacional Electoral tendrá que presentar el informe. Desde luego que ya está prácticamente el informe hecho. Felicitar a los ciudadanos que se organizaron. Se llegó a la meta y se superó el 3%. Estamos hablando que los ciudadanos organizados presentaron por la vía del formato impreso y por la vía de la aplicación, pues firmas por el orden de los 11 millones de ciudadanos que se manifestaron para que este ejercicio de democracia participativa se lleve a cabo. El INE presentará el informe y desde luego que vamos enrutados ya para este ejercicio el domingo 10 de abril de 2022, Estela. Sobre la Corte, ratificación o mandato, esto que se va a discutir, analizar en la Corte. Bueno, yo te diría, Estela, en este tema que la no revocación de mandato da lugar a la ratificación en el cargo. Desde luego que es un tema que está ahí en análisis y en la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a estar muy pendientes y dándole seguimiento a este y otros temas en el que la Corte deberá pronunciarse, como la propia controversia constitucional que ha presentado el Instituto Nacional Electoral, la propia controversia que presentó la Cámara de Diputados a través del presidente de la mesa directiva en el sentido del tema presupuestal. Y vamos a estar muy pendientes y acompañando este esfuerzo. Mario Yergo, muchísimas gracias por estar en Ruta ADN 40. A ti y me reitero a tus órdenes. Un saludo a tu amplio auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un rápido recorrido en las redes sociales de lo que se dice sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Ruta ADN 40.